Parte 1. A los 36 años, Lucía regresó al pequeño pueblo de La Alberca, en la provincia de Salamanca, tras la muerte de su padre. Él le había dejado una antigua casa de madera en las afueras, situada en una colina rodeada de manzanos. Por las tardes, las sombras de los árboles parecían susurrar secretos olvidados, historias que el viento se empeñaba en contar. Lucía no estaba casada ni tenía hijos, solo llevaba consigo una maleta con ropa, su portátil y un viejo piano que había traído desde Madrid. Los primeros días en la casa fueron un reto para ella. El viento hacía crujir las vigas y, a pesar de estar en pleno septiembre, las ventanas amanecían cubiertas de escarcha. Las vecinas, al pasar, se persignaban y le susurraban historias de ruidos extraños por las noches, pasos en el desván, susurros sin dueño. Lucía se reía de esos cuentos, considerándolos supersticiones de pueblo que solo alimentaban la imaginación. Vivía sola y se sentía a salvo. Cada tanto, bajaba al pueblo para comprar pan, queso y manzanas en el mercado local. Pero un día, entre los puestos, vio a un cachorro temblando bajo un cajón de patatas. Era blanco con manchas y tenía unos ojos ámbar que parecían atravesar el alma. La vendedora, una mujer de cejas fruncidas, le dijo con desgana: «Llévatelo si te da pena, que nadie lo quiere, está inquieto». Lucía no dudó y lo llamó Bruno. Bruno creció rápido, con una inteligencia sorprendente y un carácter fuerte. A veces la miraba fijamente, como si entendiera cada palabra, cada pensamiento. Por las noches, cuando Lucía se sentaba frente a la chimenea a leer, Bruno se acurrucaba a sus pies, y ella sentía que su respiración marcaba el ritmo de sus pensamientos, especialmente en esas noches en que la niebla abrazaba el pueblo y las ramas dibujaban sombras danzantes en las paredes. Una noche así, Lucía despertó con la sensación de ser observada. Bruno estaba sentado junto a la cama, sus ojos ámbar brillaban en la oscuridad. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se sentó, acomodó la camisa de dormir y se cubrió las piernas. «¿Qué pasa, pequeño?», susurró, acariciando su cabeza. Su pelaje tenía el calor de una manta. Bruno lamió su muñeca lentamente, como si quisiera decir algo. Lucía sonrió nerviosa, pero dentro de ella algo se removió. El perro se acurrucó junto a ella, apoyando el hocico en su muslo, y se durmió. Ella no podía conciliar el sueño. Miraba al techo, sintiendo el calor de su respiración a través de la fina tela de su camisa. No era deseo, era soledad profunda, pegajosa, esa que ni la luz del amanecer podía disipar. Al día siguiente, se miró largo rato en el espejo, un vestido largo de algodón gris con botones hasta el cuello, un cinturón fino, el cabello recogido en una trenza. Parecía alguien atrapado en el pasado, alguien que había perdido el calor del presente, quizá por eso se aferraba a Bruno. Se volvieron inseparables. Él esperaba en la verja, la acompañaba al jardín y se tumbaba a sus pies cuando escribía en el portátil. Pero por las noches, su mirada era distinta, como si quisiera decirle: «No estás sola». Lucía sentía que algo dentro de ella cambiaba, que los límites de su mundo se desdibujaban. Bruno no era solo un perro, parecía entenderla, escucharla, esperar pacientemente. Una tarde de otoño, cuando Lucía regresaba con las manos cargadas de bolsas, Bruno estaba en el porche, inmóvil y atento. Ella dejó caer las llaves, y el perro las recogió con cuidado, como si supiera lo importante que eran. Se sentó en un banco del jardín, rodeada de hojas que bailaban en el viento, y Bruno apoyó la cabeza en su muslo. Lucía llevaba un vestido sencillo de lino gris con bordados en las mangas, medias blancas de rejilla fina y botas de cuero marrón. Le gustaba sentir la tela contra la piel, especialmente en otoño, cuando el aire comenzaba a hacer frío. Bajo la mirada intensa de Bruno, se sintió expuesta, como si él viera más allá de la ropa, más allá de la piel. Más tarde, mientras se bañaba en la vieja bañera de hierro calentada con leña, el vapor llenaba la habitación y las ventanas empañadas ocultaban su reflejo. Entonces, escuchó el crujido de la puerta. Bruno entró en silencio, se tumbó en el umbral y la miró. Lucía se cubrió con una toalla, pero no lo apartó. No era vergüenza, era una intimidad sagrada. Sintió como su mirada recorría sus hombros y su piel, y su respiración se hizo más suave. Él no hacía nada más que observar, y ella permitía ese silencio. Aquella noche no pudo dormir. Se puso una sencilla camisa de dormir larga, con encajes descoloridos en el cuello,
y Bruno ya esperaba junto a la cama. Alzó la manta, y él se acurrucó a sus pies. Era un espacio pequeño, pero ella no se quejaba. Su calor era vida. En medio de la noche, despertó. Su hocico estaba sobre su pecho, respiraba tranquilo, tan cerca que sentía un cosquilleo en la piel. Lucía acarició su espalda, fuerte y musculosa, cubierta por un pelaje corto y sedoso. Era casi una meditación. Bruno abrió parcialmente los ojos, sus iris ámbar cálidos y comprensivos. Por primera vez, se preguntó qué estaba haciendo, pero no encontró respuesta. Cerró los ojos y apoyó la mejilla en su cabeza. Su pelo olía a madera y lluvia, por fin, soñó con algo distinto, no con la ciudad, ni el trabajo, ni las conversaciones vacías. Soñó con la noche y Bruno, juntos en el bosque, entre viento y susurros sin palabras. Al despertar, su corazón latía irregularmente. Bruno ya miraba por la ventana, moviendo la cola lentamente. No esperaba comida ni un paseo, esperaba a Lucía, y ella iba hacia él, pero los misterios apenas comenzaban. Parte 2. Con la llegada de octubre, la alberca se cubrió de lluvias interminables, esas que no son simples chaparrones sino cortinas grises que parecen querer ocultarlo todo. El agua golpeaba el tejado con insistencia, resbalaba por los marcos de las ventanas dejando manchas difusas. Lucía pasó más tiempo en casa, refugiada con una taza de té de tomillo y miel, envuelta en un grueso cardigan de lana. Sus largos vestidos de cuello alto y las polainas suaves no eran por coquetería, sino un escudo contra el frío y, quizás, contra ella misma, pero Bruno se volvió más insistente. Si antes simplemente reposaba a sus pies, ahora, al sentarse en el sillón, ponía sus patas delanteras sobre sus muslos y la miraba con esos ojos profundos, llenos de una espera silenciosa. No gruñía ni ladraba, solo miraba. Lucía se reía nerviosa y le acariciaba la cabeza, pero en cuanto se distraía, él se acercaba más, rozaba con el hocico sus tobillos, se pegaba a sus piernas. En esos momentos, una mezcla de vergüenza y embriaguez la invadía, como si un secreto prohibido se estuviera gestando entre ellos. Una noche, decidió salir al jardín. Las hojas mojadas se pegaban a sus botas mientras caminaba, el aroma a tierra húmeda llenaba el aire. Llevaba un abrigo grueso, abierto para mostrar la delicada lencería de encaje negra que vestía debajo, un contraste entre la protección y la vulnerabilidad. Bruno la seguía a pocos pasos, fiel sombra silenciosa, se sentó en el banco de madera, cubriendo sus rodillas con el dobladillo del abrigo, y escuchó el leve gemido que Bruno emitió. Al mirarlo, lo encontró frente a ella, con la respiración agitada y los ojos fijos. «Solo eres un perro», murmuró con voz temblorosa, pero en el fondo sabía que aquello no era tan simple. Bruno apoyó su hocico en su pecho, justo bajo el cuello del abrigo. Su aliento cálido rozó la piel a través del fino encaje y Lucía no apartó la mano que descansaba en su espalda. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Su mano comenzó a deslizarse lentamente, casi sin querer, hacia abajo. Pero algo la detuvo. Se levantó de un salto, dejó caer el abrigo y volvió a entrar en la casa, dejando atrás la lluvia y a Bruno, empapado y solo en el jardín. Cerró la puerta con fuerza, se apoyó en ella y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas brotaron sin miedo ni culpa. No era terror, sino comprensión. Más tarde esa noche, encontró a Bruno temblando en el umbral. Lo dejó entrar, le quitó las calcetas mojadas, se puso una camisa de franela y se metió en la cama con él. No lo tocó, pero cada movimiento suyo se sentía como un latido compartido. Sabía que la frontera entre lo permitido y lo prohibido era delgada, casi invisible, y que juntos estaban a punto de cruzarla. A la mañana siguiente, apareció un sobre en el buzón. Era de la vecina, doña Matilde, una mujer mayor y chismosa que siempre miraba con recelo a la forastera. En la carta, hablaba de ruidos extraños durante la noche, de cómo su comportamiento y la presencia de Bruno no pasarían desapercibidos. Contaba que el párroco había ido a su casa y que quería hablar con Lucía para arreglar las cosas. Lucía no respondió. Quemó la carta sin abrirla del todo, mientras Bruno apoyaba la cabeza en sus rodillas, emitiendo un leve lamento que parecía entenderlo todo. Durante 3 días, no abrió la puerta a nadie. La estufa rugía sin cesar, llenando la casa de un calor casi irreal. Lucía andaba descalza, en una camisa larga de algodón,
con el cabello suelto y desordenado, a veces detenida frente a la ventana para observar cómo las ramas mojadas arañaban el cristal, como intentando entrar. Pero lo más aterrador no era eso, era que lo que sentía dentro ya estaba dentro de ella, invisible, como una sombra que se colaba por las rendijas. Bruno aparecía y desaparecía, se tumbaba a su lado o la miraba fijamente sin emitir ningún sonido, como si un imán invisible los uniera. Por las noches, no cerraba la puerta del dormitorio. Él entraba y se acostaba junto a ella, apoyando el hocico en su cuello o pecho. Una mañana, despertó con una pata suya sobre su muslo, como un gesto de compañía y protección. Ese día, Lucía se vistió con una falda hasta la rodilla, medias tupidas y un cardigan cruzado. Se miró en el espejo y reconoció en sus ojos un brillo nuevo, peligroso y poderoso, algo que había estado escondido durante toda su vida. Bruno la esperaba abajo, se levantó y frotó su cabeza contra su mano. Su pelaje era cálido y suave, casi humano. Esa noche, encendió la chimenea, preparó una infusión de hierbas y se tumbó en la alfombra frente al fuego. Bruno se sentó y luego se acostó junto a ella. Su mirada era pesada, profunda, como una piedra que arrastraba siglos de secretos. Lucía deslizó la mano por su cuello, bajando lentamente, sin pensar, solo sintiendo. Su respiración se aceleró, él se pegó más, fuerte y musculoso. Su lengua rozó su mano, ahora diferente, envolvente, cuidadosa. Sabía que habían cruzado la línea, pero no se detuvo. Se giró de lado, pegando la espalda a su cuerpo. La pata de Bruno descansó en su cintura, como si la protegiera. Y allí estaban, en el silencio entre el susurro del fuego y el viento en las paredes, ella susurrando palabras que ni ella misma entendía, confesando sus miedos, su soledad, y como él era el único que la sentía. Cuando amaneció, Bruno dormía a su lado, pero algo había cambiado. Afuera, en la calle, doña Blada, la vecina, la miraba con el ceño fruncido. «Estás rara», dijo, golpeándose la mejilla con un dedo. «Tus ojos brillan demasiado». Lucía sonrió para sí misma. «Que brillen». Aquella misma noche, alguien colgó en la verja un manojo de hierbas secas y una nota con una oración. Lucía lo quemó en la cocina, mientras Bruno gruñía hacia la ventana por primera vez con amenaza. Desde entonces, no volvió a hablar con los vecinos, ni abrió la puerta, ni respondió a golpes o voces. Se quedaron solos. Y en esa soledad, no había miedo, sino una elección. Pero la tormenta apenas comenzaba. Parte 3. El primer invierno en la alberca llegó de golpe, cubriendo el pueblo con un manto de nieve que silenciaba hasta el más leve susurro. Las calles parecían desiertas, como si el frío hubiese congelado no solo el aire, sino también las vidas de sus habitantes. Los vecinos se encerraban en sus casas, persignándose al pasar frente a la ventana de Lucía, donde una tenue luz parpadeaba entre sombras, despertando rumores y miradas llenas de temor. Lucía apenas salía ya. No iba al pueblo, ni sacaba la basura, ni siquiera calentaba la sauna como solía hacer. Todo lo que necesitaba estaba en esa casa antigua, con sus paredes de madera y el fuego crepitante de la chimenea. Bruno se había vuelto más silencioso, pero sus ojos seguían siendo profundos y sabios, como si guardaran secretos que solo él conocía. A veces, lo encontraba sentado en un rincón oscuro, observándola mientras ella se desvestía frente a la chimenea. Lentamente desataba el cinturón de su suéter de lana gruesa, luego se quitaba las medias, dejando solo una ligera blusa de tela fina y transparente que rozaba su piel con delicadeza. Bruno se acercaba y apoyaba la cabeza en sus rodillas, y su mano caía instintivamente sobre su cuello, como buscando consuelo. No había miedo ni deseo, solo una paz extraña que se había instalado entre ellos, una complicidad silenciosa que desafiaba cualquier lógica. Una noche, cuando la casa estaba envuelta en un silencio absoluto, Lucía rompió a llorar mirando el techo. Bruno se acurrucó a su lado, apoyando el hocico en su mejilla, lamiendo las lágrimas con ternura hasta que ella quedó dormida, pero todo tuvo que acabar. A mediados de diciembre apareció Víctor, el hijo de la difunta tía Carmen, que vivía en Valladolid y que nadie esperaba que regresara. Entró sin llamar, con el ceño fruncido al verla sentada en el sillón, con el pelo suelto y la camisa de dormir arrugada. Bruno estaba junto a ella, tranquilo pero alerta. «¿Estás loca?», susurró con rabia, mirando alrededor como si temiera que alguien los escuchara. «La gente dice que duermes con el perro».
Él no es humano, es un animal. Estás enferma, Bruno gruñó, bajo y amenazante. Lucía se levantó despacio, con la mano temblorosa rozando la cabeza del perro. Vete, Víctor, dijo con voz firme. Esto es un crimen y no voy a permitir que me juzgues. Él se marchó dando un portazo y ella no volvió a verlo. Al día siguiente, llegaron del ayuntamiento, un hombre con uniforme y dos más con papeles y carpetas. Hablaron con educación, pero Lucía entendió que querían llevárselo, quizá para sacrificarlo. Ella no abrió. Se encerró, y Bruno se volvió aún más vigilante, recorriendo cada ventana y escuchando cada ruido. Aquella noche durmieron juntos como nunca antes. Cansada del miedo, Lucía sentía el cuerpo de Bruno pegado al suyo, fuerte y cálido. Le acariciaba el vientre, le apretaba la pata y apoyaba su rostro en su cuello. No era un beso de pasión, sino un acto de supervivencia compartida, como si se hubieran enfrentado al infierno juntos, pero entonces, Bruno no despertó. Murió apoyando la cabeza en su vientre, en silencio, sin aullidos ni sufrimiento. Lucía permaneció junto a él durante horas antes de poder levantarse. La nieve volvió a caer, cubriendo el mundo con su manto blanco y frío. Ella misma cavó una tumba bajo el viejo peral, donde Bruno solía tumbarse en verano. Lo envolvió en una vieja manta, colocó su camisa de franela y susurró una disculpa. Perdóname. No fui a la iglesia, no quise que sus velas tocaran tu recuerdo. Desde entonces, por las noches, Lucía siente su aliento en la casa, ligero y familiar. Está sentada junto a la chimenea, vestida con aquella camisa que empezó todo, mientras las ramas golpean la ventana. Cree que Bruno ha regresado, que ya no es un animal sino parte de ella, pero el viento trae un susurro nuevo, un secreto que aún no está listo para revelar. Y cuando las sombras se alargan, Lucía sabe que algo, o alguien, la está esperando. Parte 4. Los días siguientes a la muerte de Bruno fueron un torbellino de emociones para Lucía. La casa, antes llena de vida con el ligero susurro de su respiración y el calor de su cuerpo junto al fuego, ahora parecía un santuario de silencios pesados. Ella se movía por las habitaciones con pasos lentos, envuelta en una bata de terciopelo gris que rozaba suavemente su piel, dejando entrever el contorno de sus hombros y la curva sutil de su cuello. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el viejo suelo de madera, mientras sus ojos perdidos buscaban en cada rincón esa presencia que ya no estaba. Una noche, mientras la lluvia azotaba con furia los cristales, Lucía se sentó frente a la chimenea, la luz del fuego dibujando sombras danzantes sobre su rostro. Su cabello oscuro caía en ondas suaves por su espalda, contrastando con el vestido de seda negra que llevaba puesto, ceñido a su figura con un escote discreto pero sugerente. En sus manos, sostenía una taza humeante de infusión de hierbas, cuyos aromas se mezclaban con el aroma cálido de la madera quemándose. De repente, un leve susurro llegó hasta sus oídos, un sonido tan sutil que pudo haber sido producto de su imaginación. Pero no estaba sola, alzó la mirada y vio una figura difusa en el umbral del salón, una sombra que parecía moverse entre la penumbra. No sintió miedo, sino una extraña mezcla de curiosidad y esperanza. «Eres tú, Bruno», susurró, sin saber si esperaba una respuesta. La sombra desapareció, pero en el aire quedó un leve aroma a tierra mojada y a madera fresca, el mismo que había sentido cuando acariciaba su pelaje. Desde aquella noche, cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa. Objetos que cambiaban de lugar, susurros apenas audibles en el viento y una sensación constante de ser observada. Lucía comenzó a escribir en su portátil, relatos que mezclaban realidad y sueños, donde Bruno y ella compartían secretos en un bosque encantado, lejos del tiempo y del mundo. Sin embargo, el pueblo seguía vigilando. Doña Blada, la vecina, no dejaba de mirar con recelo y cuchichear con las otras mujeres en el mercado. Una tarde, mientras Lucía paseaba por la plaza con un abrigo rojo que resaltaba entre la multitud gris, escuchó murmullos que decían: la loca que habla con las sombras, la que se perdió en la niebla, cuidado con lo que hay en esa casa. Pero Lucía no respondió. Su mirada, intensa y decidida, delataba que algo en ella había cambiado para siempre. En el fondo, sabía que Bruno no se había ido del todo, que su presencia era un lazo invisible que la mantenía anclada a un mundo que pocos podían comprender. Una noche, al cerrar las persianas, encontró en la puerta una pequeña caja de madera tallada con símbolos antiguos. Dentro, un pergamino con una inscripción en latín y una llave oxidada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién se la había dejado?
y que abría esa llave. Mientras la tormenta rugía afuera, Lucía se sentó en el suelo, sosteniendo la llave entre sus dedos, sintiendo un frío electrizante recorrer su piel. Sabía que aquel misterio era solo el comienzo. Algo oscuro y poderoso le esperaba, y Bruno, de alguna forma, era la clave. El silencio de la noche se rompió con un golpe seco en la ventana. Lucía miró hacia afuera, pero solo encontró la oscuridad y la lluvia golpeando sin descanso. Sin embargo, en el reflejo del cristal, una sombra la observaba, con ojos ámbar que brillaban en la penumbra. Era una promesa o una advertencia. El juego acababa de empezar. Parte 5. La mañana siguiente amaneció con un frío cortante que parecía atravesar hasta los huesos. Lucía, envuelta en un abrigo largo de lana color burdeos, caminaba hacia el bosque cercano a la casa, con la llave oxidada guardada en el bolsillo de su falda. Sus botas de cuero crujían sobre la hojarasca húmeda, y su cabello oscuro ondeaba al viento, dejando entrever el suave brillo de un collar de plata que descansaba sobre su clavícula. Los ojos, intensos y decididos, buscaban algo más allá de lo visible. El bosque, con sus árboles altos y nudosos, parecía un guardián ancestral de secretos olvidados. Las ramas se mecían con el viento, formando figuras caprichosas que se confundían con la niebla baja. Lucía avanzó hasta llegar a un pequeño claro donde se alzaba una vieja puerta de hierro cubierta de musgo y enredaderas. La cerradura estaba oxidada y parecía que nadie la había abierto en décadas. Con una mezcla de temor y expectación, sacó la llave y la introdujo en la cerradura. Un clic seco resonó en el silencio, y la puerta se abrió con un chirrido largo y lastimero. Al otro lado, un camino estrecho descendía hacia una cueva oculta entre las raíces de un enorme roble. Lucía bajó con cautela, la luz de su linterna iluminando las paredes cubiertas de símbolos antiguos y dibujos que parecían contar una historia perdida. En el centro, una figura tallada en piedra representaba a un lobo con ojos de fuego, y a sus pies, un pequeño altar cubierto de polvo y hojas secas. De repente, un susurro llegó desde la oscuridad, un murmullo que parecía pronunciar su nombre. Lucía sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Su mano temblorosa rozó la piedra, y al hacerlo, una energía cálida recorrió su cuerpo, como el latido de un corazón antiguo. Entonces, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, encontrándose con la figura de un hombre alto y delgado, vestido con ropa oscura y una capa que parecía absorber la luz. Sus ojos eran de un gris penetrante, y una sonrisa enigmática curvaba sus labios. «Te estaba esperando, Lucía», dijo con voz profunda. «Sabía que encontrarías este lugar». Ella tragó saliva, sin apartar la mirada. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Soy quien guarda los secretos que Bruno no pudo proteger», respondió él. «Y ahora, tú debes decidir qué hacer con esta verdad». En ese instante, una ráfaga de viento apagó la linterna, sumergiéndolos en una oscuridad total. Solo los ojos del hombre brillaban, y la sensación de que algo más, algo invisible, los observaba desde las sombras. Lucía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, y en su mente resonó la última imagen que había visto junto a Bruno, sus ojos ámbar, llenos de advertencia y amor. El destino estaba sellado, y la línea entre lo humano y lo desconocido se había roto para siempre. ¿Sería capaz de enfrentar lo que venía? ¿O se perdería en la oscuridad, como tantos otros antes que ella? El misterio apenas comenzaba, y la historia de Lucía y Bruno estaba lejos de terminar.